Si tú estás aquí, no hay
Ok, buenos días hermanos, un domingo más para estudiar las Escrituras. Hoy que es 5 de julio del 2020, nos reunimos de manera virtual como iglesia para impartir el estudio bíblico. El tema ya lo saben, lo que las Escrituras dicen acerca de sí mismas. ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo? Bien, previo a dar inicio al estudio bíblico, nos vamos a poner una oración con Jesús para que Él sea el que dirija este estudio bíblico y no sea un humano. Señor, perdón, me gusta cambiar la diapositiva a esta para hacerlo de esta manera. Señor, te damos gracias por un nuevo día, un domingo más de vida, un domingo más de salud. Te doy gracias por permitirme compartir tu palabra. Me siento bendecido y espero que todos nos sintamos bendecidos por tu palabra. Te pido que me perdones todos y cada uno de los pecados que hemos cometido, de todas las personas que nos están escuchando, asimismo de mi familia y propios. Igualmente, Señor, te pedimos que nos aumentes la fe, nos des sabiduría y nos hagas entender para aprender de tu palabra. Igualmente, Señor, te pedimos por todos aquellos que tienen necesidad, porque todos tenemos necesidades de diferente índole. Asimismo, por todos aquellos que sufren por alguna enfermedad, por alguna recuperación de alguna operación y sobre todo, ahorita que está muy de moda esta enfermedad que le llaman coronavirus, que ayudes a aquellas personas que lo están padeciendo, a que los ayudes a superar, para que un día ellos recuerden que tú fuiste quien los sacó de ese problema, de esa enfermedad, de esa necesidad y puedan entonces adorarte y amarte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio al estudio. Voy a cambiar la diapositiva. Como todo estudio bíblico, se revisan las tareas. Aquí, las tareas ya las conocemos, hermanos. Es Juan 5:39, Romanos 10:17. Es aprenderse los versículos. Damos lectura a ellos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es Juan 5:39. La tarea número 2 era Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La tarea número 3 es Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esas son todas las tareas que hemos dejado. Espero y en su casa las estén realmente estudiando y haciendo, ¿verdad? Yo confío que así sea. Bien, continuamos con la clase. No, mira, aquí tengo otra tarea. Qué bien que apareció. La tarea número 4 es Juan 20:31 y tiene mucho que ver con el tema con el que vamos a iniciar. Dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Esa es la tarea número 4. Acuérdense cuál es la tarea. Aprenderse de memoria estos versículos porque en algún momento los vamos a ocupar. Cuando menos se lo imaginen. Ya sea para compartirlo o para nosotros mismos salir de una prueba, salir de una tentación. Como lo demostramos en los estudios anteriores, ¿verdad? Entonces, en la clase pasada, del domingo pasado, vimos que la palabra de Dios debe de ser creída. Entonces, ahí voy a retomar una parte para continuar con el estudio. Y creo que está en pantalla. Sí está en pantalla. Leímos Juan 20 del 30 al 31.
Ya sabemos, la palabra de Dios debe de ser creída. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, que es la tarea número 4. Ahora bien, en relación a la parte ahí del versículo que dice, las cuales no están escritas en este libro, que es en Juan 21-25, lo que habíamos leído, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Con todo esto, a mí me trae a memoria un canto. No soy bueno para cantar, yo tampoco voy a cantar. Que dice así, y se llama Oh Amor de Dios, y yo creo que el compositor leyó lo que acabamos de leer, que Juan 21-25, que si se escribieran una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros, y de ahí surge, creo yo, ¿no?, el siguiente canto. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastaría jamás. Fíjense. También encontré otra versión del mismo canto, y dice así, está en su pantalla: si el mar fuera tinta y el cielo un gran papel y cada árbol un pincel, no alcanzaría a escribir tu gran amor. Incomparable amor, amor que nunca dejará de ser. Es una bendición tener esos cantos, ¿no? Y poder cantarlos y sentirlos y realmente adorar y alabar a Dios de esa manera. Ahora, con base a lo que acabamos de leer y lo del canto, imaginemos que se escribiera realmente toda la vida de Jesús. Imagínense cuánto no encontraríamos ahí. Espero que cuando estemos en el cielo conozcamos todo eso, ¿verdad? Ahora, por otra parte, para comprender la vida y misión de Jesús con mayor amplitud, lo que tenemos que hacer es estudiar lo que está en los evangelios. Ahí viene una autobiografía de la vida de Jesús en la tierra. Cuando tú leas esos evangelios, tienes que tomar al final una decisión. Vas a contestarte, ¿reconozco a Jesús que es el Hijo de Dios? Vas a contestarte sí o no, con base a lo que leíste. Después te vas a preguntar y te tienes que contestar, ¿reconozco a Jesús como mi único Salvador? Tienes que contestarte esa pregunta. Las dos tienen que ser sí. Si realmente Dios trabaja en ti, tú tienes que contestar sí. Lo que está escrito es todo lo que necesitamos saber acerca de Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Imagínate que faltara algo, pero no, ahí está. Todo lo que necesitamos saber, ahí está. Todo lo que quieras saber de Jesús, ahí está a lo largo de toda la Biblia. Entonces, ahí nos va a decir que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Mesías, aquel que iba a venir, por el cual podemos recibir vida y vida eterna. Pasamos al siguiente tema. Dice así, debemos obedecer las Escrituras, no solo oírlas, y esto es bien, bien importante. Fíjense el título, debemos obedecer las Escrituras, no solo oírlas. Este tema va a ser amplio. Santiago 1:22, capítulo 1, versículo 22. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
repito, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, dice que debemos ser hacedores y no oidores. Si nosotros solamente somos oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que ser oidores y hacedores. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, no, repito, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya leímos esa parte. Repito entonces, la palabra oidores, ¿sí? Oidores requiere lectura. O sea, para llegar a ser oidores requiere lectura, atención, estudio. ¿De qué? De la Biblia. Ahora, la frase sed hacedores de la palabra significa y demanda acción. Ayer fue una plática y casualmente se trató, el tema donde se enfocó fue acción. Tienes que poner acción. Si tú quieres hacer un cambio, tienes que ponerte en acción. Es lo mismo, ¿sí? Aquí para la palabra de Dios, si tú quieres ser un hacedor de la palabra, eso demanda acción. Tienes que poner por obra lo que tú lees. De nada sirve que tú leas y no hagas nada. El leer y no hacer es lo mismo que no leer. La palabra de Dios es un mandamiento, es una trompeta, es un llamado a la acción. Eso es la palabra de Dios. Ahora, una pregunta. La pregunta que te tienes que contestar, que te tiene que poner a pensar, que te tiene que poner a reflexionar es la siguiente. ¿Cómo sabemos si somos verdaderos hacedores? Porque a lo mejor yo les acabo de decir que tenemos que ser oidores y hacedores, y tú o usted o ustedes en su mente digan, no, pues yo leo la Biblia y considero que soy hacedor, porque yo cumplo lo que dice la Biblia. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás contestándote? ¿Cómo sabemos si somos verdaderos hacedores? Mira bien, forzosamente debe de haber, para que tú te puedas contestar si realmente eres un hacedor, tiene que haber un cambio en tu vida. Una vez que tú te entregas a Jesús, tiene que haber un cambio en tu vida para que tú realmente empieces a considerarte que eres un hacedor. Entonces, si existe un cambio en tu vida, en consecuencia, es decir, si no hay un cambio en tu vida, no te puedes considerar un hacedor. Mucho menos puedes decir que Jesús te ha salvado, porque el que Jesús salva, Jesús transforma. Es una nueva criatura. Porque el Dios que nos salva, nos transforma, somos nueva criatura y damos nuevos frutos. Recuerden, por sus frutos los conoceréis. Sus frutos son lo que hacen. ¿Y qué hacen? Lo que escuchan, lo que leen. Es muy sencillo todo esto. Bueno, es sencillo de entenderlo, ¿verdad? Hacerlo no es tan fácil. Pero como no es fácil, hay que pedirle a Dios que nos ayude para ser unos hacedores y no solamente unos oidores. Muchos están batallando con ser oidores. Ok, una vez que ya son oidores, es decir, que leen su palabra, que van a la iglesia, que escuchan predicaciones, que están atentos a la palabra de Dios, entonces el siguiente paso es que hay que hacer lo que leemos. Puedes decir que eres salvo. Puedes, por ejemplo, traer una camiseta que diga Dios salva, o Él es el camino, la verdad y la vida, una camisa, no sé, por aquí, por enfrente, por atrás, con mucha palabra de Dios.
O igual puedes publicar por internet, por Facebook, en diferentes redes sociales, muchos versículos y mensajes de Dios. Puedes hacer lo que nosotros queramos. No digo que sea malo todo eso, ¿verdad? Pero mientras no seas o no seamos un hacedor de su palabra, todo va a quedar en simples palabras, en simples camisas llenas de mensaje. Vamos a ser simplemente o simples oidores y no hacedores. Aquí lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Voy a poner una frase célebre del pastor John MacArthur. Dice así: la obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. Creo que con eso queda claro toda la clase. El tema que se está dando. Que dice, debemos obedecer las escrituras, no solo oírlas. Y con otra frase queda súper claro. Repito, la obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. ¿Sí? Yo puedo traer una camisa que diga muchas cosas, que diga que Dios me ama, que Dios te ama, publicar muchas cosas, pero lo importante es lo que yo hago. ¿Sí? No lo que digo, sino lo que yo hago. Hay que practicar la palabra de Dios con el ejemplo. Continuando con el mismo punto, voy a hacer una analogía del estudiante oyente. Si hay una imagen ahí, ¿verdad? Es una analogía, mire, vamos a usar la imaginación. Alguna vez cuando nosotros estudiamos, tal vez algunos estudian todavía, y eso se usaba más en la primaria. Bueno, en la universidad también me tocó ver a mí. Tuvimos algún compañero de clase que no pertenece al grupo, que venía de otro grupo, y lo conocíamos como el oyente, o, mira, él viene de oyente, es un estudiante que viene de oyente. Regularmente él estaba en nuestro salón porque cursaba un grado superior. Él estaba, por ejemplo, si estás en segundo semestre, él estaba en tercero y era oyente en segundo semestre. Pero a él, estando en tercer semestre, lo bajaban a segundo. ¿Por qué? Porque para que él volviera a escuchar las clases que él ya había escuchado. ¿Por qué? Porque él no había aprendido como es, o sea, debidamente. Yo lo había leído, lo había estudiado, pero supuestamente lo había pasado, pero el maestro del grado superior se dio cuenta que no, que le faltaba repasar lo que supuestamente había aprendido. Por eso lo habían regresado a un grado inferior para que estuviera como oyente. Es decir, el maestro había detectado que no lo reflejaba en el aula. Entonces, si no lo refleja en el aula, en el grado actual, entonces no puede avanzar. Está estancado, no puede avanzar más. ¿Y qué pasa? Pues se va a retrasar más de lo que ya va retrasado. Entonces se retrasa en el nuevo aprendizaje porque el conocimiento anterior no lo tenía claro, por lo que tenía que volver a escuchar las clases pasadas y aplicar esos conocimientos a su nuevo aprendizaje. No puedo aprender a multiplicar si no sé sumar. Si yo llego a mis clases de multiplicación, pero no aprendí bien a sumar o a restar u otras operaciones, entonces no puedo avanzar a la división. Y así me puedo ir con diferentes cuestiones, ¿verdad? Había, de hecho, en la analogía, había otros estudiantes menos afortunados que llegaban, no, sabes que tú no puedes estar en tercero ni quinto año, tú tienes que reprobar, y los regresaban. ¿Por qué? Porque el maestro veía que no sabía realmente. Lo que había leído, lo que había aprendido, no lo sabía. Tenía que volver a retomar esa clase para que pudiera realmente aprender el nuevo grado al que estaba cursando. Tenía que volver a escuchar todo. Ok, ¿por qué explico esta analogía? Por lo siguiente.
Esto es igual que al oír la palabra de Dios, es exactamente lo mismo. Aprendemos de ella y nos ponemos en acción para avanzar. Si no avanzamos, significa que estamos estancados. Estamos estancados. Entonces hay que volver a leer, hay que regresarnos para poder avanzar. Si yo ya leí que debo de poner en práctica lo que estoy leyendo, estoy aprendiendo en esta clase, en las predicaciones, cuando leo la Biblia, que debo de poner en práctica lo que leo y no lo estoy haciendo, pues me vuelvo a leer, me voy a regresar hasta que me quede clara esa parte. Al hacer esto vamos a agradar a Dios. Como consejo, no permitan que su desinterés, su falta de tiempo o su orgullo los haga repetir de año. ¿Sí? Otro año de aprendizaje. Continuando con el mismo tema, fíjense bien. Esto es, como dicen, no, es muy fuerte, ¿verdad? En caso de que tú te consideres un cristiano o digas, yo ya entregué mi vida a Cristo. Imaginemos, tú como cristiano, o que tú digas, yo ya entregué mi vida a Cristo, yo te voy a preguntar a ti y también me lo pregunto a mí. Te pregunto, ¿a qué iglesia vas? Si tú que dices que eres un cristiano o que entregaste tu vida a Cristo, te pregunto, ¿a qué iglesia vas? ¿Dónde te congregas? Hebreos 10:25, ¿dónde te congregas? Bien, ahora después de que te pregunto dónde te congregas, la siguiente pregunta es, ¿eres constante en tu congregación? Y eres puntual, es decir, vas domingo a domingo en la mañana, en la tarde, los miércoles, los viernes de oración, o cuando se te requiere presencia en la iglesia, ¿vas ahí? En este tiempo de coronavirus, de COVID-19, en cierta forma nos estamos congregando de manera virtual por este medio, por internet. Y va la misma pregunta, ¿te congregas de manera virtual a tu iglesia? Segundo, ¿eres constante y puntual? ¿Estás al pendiente de las transmisiones? ¿Sí? Como dice el hermano César Alcántara, primero me alimento en mi casa y después voy a otra casa. Perfecto, todo alimento de la palabra de Dios es bueno. ¿Sí? Todas las iglesias, todos conformamos una iglesia. Pero es bueno ver la palabra de Dios. Virtualmente, ¿no? Lo estamos haciendo. La siguiente pregunta que te hago, ¿qué ministerio tienes dentro de la iglesia? Ahora, en este tiempo no podemos ejercer ningún ministerio, entre comillas, pero sí podemos, podemos ejercer ministerios. Aún ante la situación que estamos viviendo, lo podemos hacer. ¿Cómo? Como hermanos, por ejemplo, estamos haciendo las publicaciones vía internet. Se están haciendo trabajo con los niños para que se hagan videos y de alguna manera se imparte también la palabra de Dios con los niños para que la palabra de Dios se siga impartiendo de diferentes formas. ¿Sí? Entonces, si te piden ayuda como hermano de una congregación, entonces, ¿qué disponibilidad tienes tú para realmente contestar la pregunta? ¿Qué ministerio tienes? Ahorita tenemos puros ministerios virtuales en cierta forma, ¿no? La siguiente pregunta, ¿a ti que dices que eres un cristiano o que ya te entregaste a Cristo? ¿Lees la Biblia a diario? ¿O no tienes tiempo? ¿O a veces sí, a veces no? Siguiente pregunta, ¿sabes? Creo que hasta ahí las dejé, ¿verdad? Pero yo igual vuelvo a preguntar, ¿sabes qué significa, agregaría, ¿no? ¿Sabes qué significa amor en dos palabras? Y después de que sabes ese significado, ¿lo pones por obra? Amor en dos palabras es suplir necesidades. ¿Lo pones por obra? Te pregunto, ¿qué dice o qué opina tu familia, tus vecinos, tus amigos de ti? De ti que tú dices ser cristiano y que entregaste tu vida a Cristo. ¿Qué opinan ellos de ti?
Son palabras para reflexionar. Continuando con lo mismo, que debemos obedecer las Escrituras, no solo oírlas. Vamos a, en relación al versículo 23 y 24 que leímos de Santiago, dice así, lo voy a repetir, ¿verdad? Porque quedó un poquito, para recordarlo, está en su pantalla. 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Yo cuando leí estos dos versículos batallé para entenderlos y no lo entendía, lo leía hasta que por fin puedo compartir lo que yo entendí de este versículo. Cuando usted, la explicación es la siguiente, cuando usted se mira al espejo, o cuando nos miramos al espejo, el espejo se refleja nuestro rostro, ¿verdad? Y nos vamos más tarde, cuando ya no estamos frente al espejo, ¿verdad que recordamos nuestro rostro? ¿Sí? Sin estar ya en el espejo lo recordamos. Sí, ¿verdad? Pues de igual manera, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de recordarla, ya cuando no estamos enfrente de la Biblia. Debemos de recordar la palabra de Dios. Pero vamos a recordarla ¿con qué finalidad? Para ponerla por obra. Para esa es la finalidad de recordarla. Entonces, el no aplicarla en nuestra vida, el no recordarla, es como no recordar nuestro rostro natural. ¿Sí? Después de habernos visto al espejo, sería como ilógico, ¿no? Si yo me miro al espejo, me voy a las 3 horas, yo voy a recordar cómo soy físicamente. Es más, muchas veces andamos en la calle, mira, que él se parece a mí, o dicen, mira, que él se parece a ti. Todos alguna vez, como dice, tenemos un doble, ¿no? Entonces, de igual manera, tenemos que nuestro doble sea Jesús. Esperemos que nuestro reflejo sea Jesús. Eso es bien importante. Tenemos que una vez que nos vamos del espejo, andamos en la calle, nos acordamos de nuestro rostro. Andamos en la calle, leemos la Biblia, nos vamos a la calle, recordamos la palabra de Dios y como la recordamos vamos a ser hacedores de la palabra de Dios. Ahora, otra especie de analogía. Es una imagen de una radiografía y todo se desprende del mismo tema. Debemos obedecer las Escrituras, no solo oírlas, sino también obedecerlas. Ahí tienen una imagen. De esta pura imagen se va a desprender todo lo que les voy a comentar. La palabra de Dios es un espejo que revela tus defectos internos. Repito, la palabra de Dios es un espejo que revela tus defectos internos como una radiografía. Es decir, te muestra lo que funciona mal de ti, o mal de mí, o mal de todos. Es como una radiografía que despliega lo que tus ojos no ven. La Biblia mira lo que tú no ves, lo que yo no veo. Refleja tu interior. Te dice cómo eres por dentro, si tienes cáncer o no tienes cáncer. O mamografía o diferentes estudios, ¿verdad? En este caso estoy aplicando radiografía. Muchos me incluyo en ellos, ¿sí? Al ver su radiografía sin ser médicos, es decir, estoy hablando en esto me refiero al mundo, a los que son iguales a ti, algunos, ¿no? Obviamente, dicen, ¿no? Repito, muchos al ver su radiografía, ¿sí? Cuando tú vas con el médico de radiografía y te la enseñan, pudieran decir, yo no veo malo en ella. Yo no veo nada, pues tú qué vas a ver si tú no eres médico, si tú no has estudiado exactamente qué dice ahí. Tú puedes decir, yo estoy sano, pero el experto, ¿sí? El experto te va a decir, estás invadido de cáncer. La palabra de Dios te va a decir, estás invadido de cáncer, estás invadido de pecado.
Eso te va a decir el experto. El experto aquí es Dios, es Jesús. ¿Sí? A través de su palabra te dice, estás invadido de pecado. Como lo mismo te puede decir un médico cuando tú tienes cáncer, estás invadido de cáncer. ¿Y qué te va a decir? Necesitas curarte. La palabra de Dios te va a decir, necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Eres un pecador. Estás contaminado de pecado. Necesitas creer en Dios en tu vida. Si esta persona que le diagnosticaron cáncer, o en su defecto que le diagnosticaron, tú eres un pecador, y te dicen, vas a morir irremediablemente, y no hace nada para sus curaciones, no sé, sus quimioterapias. En este caso para nosotros, como cristianos, si no te arrepientes de tus pecados, de igual forma, al leer la palabra de Dios, tienes que reaccionar a ella. Así como el médico te dice, tienes que hacer esto, ponerte en acción, la palabra de Dios también te dice, ponte en acción, cree en mí, arrepiéntete en mí, arrepiéntete de tus pecados, te dice Jesús. La palabra de Dios requiere respuesta tuya. Si no respondes al llamado, entonces vas a ser responsable de ti mismo. Así como eres responsable de tu salud, de lo que te dice el médico que tienes que hacer, Dios te está diciendo, cree en mí, arrepiéntete de tus pecados. Yo te puedo perdonar, te dice Jesús. La salvación es por gracia mediante la fe. Si el médico te dice, tienes cáncer y no haces nada al respecto, te pregunto, ¿el médico es responsable? ¿Es responsable el médico? Absolutamente que no es responsable el médico. Dios te ha dado, al igual Dios te ha dado su palabra, tú eres el responsable porque la respuesta que le des a esa palabra es importante. Ahora bien, alguien que ha nacido espiritualmente dice, me refiero a las personas que con una predicación, con un estudio bíblico, leyendo la Biblia, de alguna manera el Espíritu Santo mueve el corazón de esa persona y esa persona que ha nacido espiritualmente dice, te creo Jesús de todo corazón, te creo, me arrepiento de mis pecados, sé que soy un pecador y me arrepiento de mi pecado. Y va a decir, heme aquí Señor, heme aquí, hágase tu voluntad y no mi voluntad. ¿Qué quieres que haga, Señor? Sí, lo primero que te va a decir Dios, va a decir, ok, ya creíste, ya te arrepentiste, ve y bautízate. Corre, ve y bautízate. Obedece mi palabra, ahí está todo lo que tienes que hacer. En resumen de este tema, nada más, es importante saber lo que la palabra de Dios dice y más aún obedecerla. Te pregunto, ¿pones en práctica lo que lees o sabes de la Biblia? Te repito, ¿pones en práctica lo que sabes o lo que lees de la Biblia? Eso, contéstatelo, es bien importante. El tema que era, o que es, debemos obedecer las Escrituras, no solo oírlas. Siguiente punto. Vamos a pasar al punto, hay personas que conocen la Biblia, pero no la ponen en práctica. Esto lo encontramos en Mateo 23, capítulo 23, del versículo 2 al 3. Dice así, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo. Fíjense bien, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es lo que decía Jesús de estas personas, de los escribas y los fariseos. Dicen, hablan bien, lo que dicen es correcto, pero no hacen lo que dicen. Dice aquí, porque dicen y no hacen. Aquí vemos cómo los escribas y fariseos conocían perfectamente las escrituras, pero no vivían acorde a las mismas. Eran oidores, mas no hacedores. Procuremos no ser como ellos. Ahora bien, ¿cómo les llamó a los fariseos, a los escribas y fariseos Jesús, que eran oidores pero no hacedores? Eso lo encontramos en Mateo 23:33. Les dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así es como les llama, y así vamos a ser llamados nosotros si somos oidores y no hacedores. Vamos a ser serpientes, generación de víboras, aquellos que solamente oigamos y no hagamos. Debemos, de igual forma, si ya conocemos las escrituras y no obedecemos, somos lo que ya se acaba de comentar. Fíjense bien en la siguiente reflexión. Dice así: obedecer a medias es desobedecer totalmente. Esto es una frase célebre de un comentario de reflexión de Charles Spurgeon. Obedecer a medias es desobedecer totalmente. Es decir, imagínense que pues yo nada más creo en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo, o viceversa, o en esta parte sí creo, en esta parte no creo. No, es todo. Es absolutamente todo. Obedecer a medias es desobedecer totalmente. Obedecer a medias significa ser tibio. Y si somos tibios, Dios nos va a vomitar. O somos fríos o somos calientes. Siguiente tema. Los santos obedecen su palabra. Fíjense cómo ahorita vimos el otro tema, que hay personas que conocen la Biblia pero no la ponen en práctica. Ahorita vamos a ver que los santos obedecen su palabra, y esto lo encontramos en Salmo 119, 67. Este 67 dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Este mismo Salmo 67, que es la Reina Valera, también está ahí en su pantalla como en la versión NBI, nueva versión internacional, y en la versión de Dios habla hoy. Dice así la NBI: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Dios habla hoy dice así: antes de ser humillado cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Fíjense bien, guardo tu palabra, obedezco tu palabra, y vuelvo a repetir, obedezco tu palabra. Ahí es completamente claro él o los versículos. Fíjense bien, pues todo es bien interesante. Seguimos con lo mismo. Los santos obedecen su palabra. Estos versículos, para mí, son los que me hicieron reflexionar, y que de alguna manera Dios puso en mi corazón la necesidad del presente estudio y que estamos desarrollando. Dicen los grandes abogados, es toral, es la columna vertebral de todo esto, ¿no? Dice en Romanos 10, del 16 al 17: mas no todos obedecieron al Evangelio. Repito, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Es una de las tareas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estás hablando del Evangelio. Ahora, si esto lo adminculamos, o dicho de otra manera, lo relacionamos con otra de las tareas, Juan 5:39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Este versículo en especial debe ser uno de los que nos impulse a leer la Biblia. Fíjense bien, ojo, creemos en Dios por fe. Adquirimos esa fe por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios, su palabra, la Biblia. Repito, creemos en Dios por fe, adquirimos esa fe al oír. ¿El oír qué? Su palabra. La fe es un don de Dios que nos inyecta y alimenta a través de su palabra. Se los voy a repetir. La fe es un don de Dios que nos inyecta y alimenta a través de su palabra. Cuando tú lees tu Biblia, Dios te inyecta fe, te inyecta y te alimenta de tu palabra, de la palabra de Dios. Entonces, con todo esto, ¿ustedes ven la importancia de leer las Escrituras? ¿Ven ustedes la importancia de creer en las Escrituras? Ahora, ¿ven ustedes la importancia de obedecer las Escrituras? Esto es bien claro. Querido humano, la salvación es por fe. La fe es por... Entonces, si la fe es por el oír la palabra de Dios, abramos la Biblia, leámosla. Tengámosle amor. Tenerle amor a leer la palabra de Dios, tenerle amor a Dios. Este versículo habla del método que Dios utiliza para llegar a nosotros y ser salvos. Mientras usted no oiga o lea la palabra de Dios, no vas a poder ser salvo. Cualquiera de nosotros que es salvo, forzosamente alguien nos habló de Dios. Alguien nos habló de la Biblia, lo que aprendió en la Biblia nos lo dio. Eso es el oír. Alguien fue salvo porque leyó la Biblia, alguien fue salvo porque escuchó una predicación. Lo digo esto porque previo a beneficiarse de la salvación, usted necesariamente escuchó o leyó la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, la fe viene por el oír, pero uno tiene que actuar sobre lo que oye, no simplemente oír, ser hacedores, no simplemente oidores. No se trata simplemente de oír algún informe, o sea, la Biblia no es cualquier libro, es palabra de Dios, está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no se trata de cualquier libro, no se trata de cualquier informe, sino se trata del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Se trata de la persona y la obra de Cristo, la obra del Cristo y de su sacrificio en la cruz por tu pecado, por mi pecado, por los pecados de todos aquellos que crean. Entonces te pido que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepintamos todos. ¿Cómo vamos en el tiempo? Todavía nos queda, podemos avanzar más. La obediencia a las Escrituras salva. Fíjate bien, cómo un título de lo que estamos hablando va muy relacionado uno con otro. La obediencia a las Escrituras salva. ¿Qué dice así en Santiago 1:21? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Puede, claro que puede. Juan 20, del 30 al 31. Fíjense, vamos a relacionar todo esto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, ojo, creyendo, tengáis vida en su nombre.
Por eso puede salvar vuestra alma, porque creyendo vas a tener vida en su nombre. Entonces, la palabra de Dios es completamente clara. Si su palabra está implantada en nuestro corazón, que es el mensaje de salvación, entonces este mensaje nos salva. Entonces, ¿cuál es el propósito de las Escrituras? Que seamos salvos. Ese es el propósito de leer las Escrituras. Nos dice que todo, además de lo que comento, nos dice que todo lo que está escrito es todo lo que necesitamos saber para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, por el cual podemos recibir vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. Continuando, los santos le piden a Dios ordene sus pasos con su palabra. Si ya creemos, ya leímos, ya creemos, ya no solamente somos oidores, somos hacedores, también le pedimos a Dios que ordene nuestros caminos, que nos guíe, que ordene nuestros pasos. Eso lo encontramos en Salmo 119, versículo 133. Dice así: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahí está claro, ¿no? Ordena mis pasos con tu palabra. Si sabemos que obedecer su palabra nos salva, en consecuencia le pedimos a Dios que dirija nuestros pasos con su palabra. ¿Para qué finalidad? Para obedecer. Guíame en tu palabra para obedecer tu palabra. Bien, siguiente punto. El siguiente tema es: debemos desear las Escrituras. Debemos desearlas. Eso lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Repito, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Okay. La leche espiritual es una forma en cómo Dios, digamos, metafóricamente le llama a su propia palabra, a la palabra de Dios. Cuando nacimos todos, porque el existir, todos, porque existimos, definitivamente alguna vez nacimos. Esa es una afirmación sin lugar a duda. Cuando nacimos en este mundo, o sea, de recién nacidos, el cuerpo nos pedía alimento. Y por instinto deseábamos esa leche maternal, todos, sin excepción, para alimentarnos y nos alimentamos hasta quedar satisfechos. Y gracias a esto, nos mantenía con vida, saludables y creciendo día a día. Ahora, cuando nacemos verdaderamente de nuevo, espiritualmente, es decir, que somos una nueva criatura, venimos a ser como niños espirituales. Y como niños espirituales, ¿qué vamos a desear? Satisfacer nuestra necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Sencillo, es lo mismo. ¿Para qué? Para nutrirnos, para crecer y ser fuertes espiritualmente. Al ir creciendo, nuestro apetito espiritual va a ir aumentando y va a empezar a madurar. Así debe de ser un verdadero cristiano. ¿Sí? No podemos ser los mismos de hace un año, de hace 5 años, de hace 10, de hace 20, de hace 30 años o de hace 50 años. Vamos a ir creciendo. ¿Por qué vamos a ir creciendo? Porque vamos leyendo su palabra, porque la vamos obedeciendo, porque nos estamos sometiendo a la palabra de Dios. Por eso vamos a ir creciendo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto, dicen aquí en su palabra, hasta el punto de llegar a ser el varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Al crecer, dejamos la leche materna y nos alimentamos de comida sólida. De igual manera, espiritualmente, es la misma manera de hacerlo espiritualmente. Si antes leíamos un versículo, hoy leemos un capítulo.
Si antes leíamos un capítulo, hoy leemos todo el libro. Si ya leímos todo un libro, hoy leemos toda la Biblia. Pero eso que estamos leyendo lo estamos poniendo por obra. Si no, de nada sirve leerlo si no lo vamos a obedecer. Continuando con el mismo punto, lo vamos a encontrar donde dice, debemos desear las Escrituras. No vaya a ser que siendo cristianos y con los años llegamos a ser como los hermanos de la iglesia de Corinto. Fíjense bien, dice aquí en 1 Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquellos que leemos la palabra de Dios y seguimos en las mismas por meses, por años y no avanzamos, ¿y cómo se va a ver nuestro avance? Ya lo vimos en esta clase, lo vimos. Somos una nueva criatura, que ya no solamente somos oidores, sino hacedores. Entonces nos va a pasar esto. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No hay avance, no hay acción. Entonces prácticamente Pablo en este versículo los llamó recién nacidos en la vida cristiana, porque aún no eran espiritualmente saludables ni maduros, ya que los hermanos, ellos se peleaban como niños y había divisiones entre ellos. Espero que en tu iglesia, en nuestra iglesia, no exista divisiones, sino venimos a ser como niños espirituales. Todo debe de ser para la honra y para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe edificarnos. No debe de haber, ¿cómo se resume la palabra de Dios? En dos. Amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy claro, súper claro. Entonces, estos hermanos inmaduros son o eran carnales y siguen siendo carnales. Al mismo tiempo, si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos generando divisiones dentro de una misma congregación, porque son todavía controlados por sus propios deseos. Mientras que los cristianos maduros, voy a repetirlo para que quede bien claro, estos hermanos inmaduros son carnales, porque son todavía controlados por sus propios deseos. Mientras que los cristianos maduros, o a diferencia de ellos, estos están atentos a los deseos de Dios. ¿Cómo? Mediante la lectura de su palabra. Yo no voy a estar atento a mis deseos, sino a los deseos de Dios. ¿Qué quieres Dios que haga? Y Dios te dice, lee mi palabra. Y ya la leíste, ok, ahora obedécela. Eso es lo que nos manda. Y voy a repetir, estos hermanos inmaduros son carnales porque son todavía controlados por sus propios deseos, mientras que los cristianos maduros están atentos a los deseos de Dios mediante la lectura de su palabra. Ahora, fíjense esta frase. La meta de los cristianos maduros es que los deseos de Dios sean los deseos de su corazón. La meta de los cristianos maduros es que los deseos de Dios sean los deseos de su corazón. ¿Qué deseas Dios? Esto, ok, lo hago. ¿Cómo vamos con tiempo? Creo que ya va a ser hora. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejar hasta aquí el tema para no extendernos más y darle tiempo al pastor que continúe con la palabra, con la predicación, que es la palabra de Dios. Conectémonos todos y si no podemos conectarnos más adelante, hagámoslo, porque es una bendición todo. Hay clase para niños, hay estudio bíblico para adultos, hay predicación. A la mitad de la semana hay un estudio también bíblico. Pongámonos en la mano de Dios, pidámosle a Dios que nos dé fe, ¿sí? Que nos genere un hábito en nuestro corazón para leer su palabra. Es importante. ¿Por qué? Porque en ello nos va la vida.
La fe es por el oír la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. Entonces, gracias hermanos por estar presentes en vivo, y los que están más adelante también, y los que están en otro tiempo igual. Somos bendecidos en cualquier momento. Gracias. Gracias a Dios sobre todo. Amén.